Bueno, buenas tardes, don Ricardo Madrigal, don Juan Alberto y don Vicente. Mi nombre es María Fernanda Chávez Agüero y mi tema de investigación es acerca del apremio corporal por pensión alimentaria para las personas menores de edad en los casos en que la capacidad económica del deudor se ha visto afectada y la efectividad del mismo en la jurisprudencia de la Sala Constitucional en el periodo 2013 al 2014. Como justificación de este tema, a lo largo de mi carrera de Derecho, durante estos 5 años, me ha llamado mucho la atención que en diferentes medios de comunicación, ya sea por medio de entrevistas, reportajes o inclusive programas de derecho de familia, he notado algo que aqueja a muchos obligados alimentarios, lo cual es el apremio corporal. Ellos dicen que muchas veces este es abusivo y que no tiene efectividad. Entonces, para comenzar, es importante recordar que nuestra Constitución Política establece en el artículo 38 que ninguna persona puede ser reducida de su libertad a causa de una deuda. Asimismo, la Ley de Jurisdicción Constitucional deroga todas las normas en las cuales se podía aplicar el apremio corporal. Sin embargo, en el inciso Che del artículo 113 se hace una excepción y se establece que se puede aplicar apremio corporal cuando hay un cumplimiento al deber alimentario. En cuanto a la materia alimentaria, sabemos que hay mucha normativa, tanto nacional como internacional, por ejemplo, convenios internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, y legislación nacional, tenemos lo que es el Código de Familia, el Código de Niñez y la Adolescencia, la Ley de Pensiones Alimentarias, entre otros también. Entonces, todo esto hace que el apremio corporal se pueda aplicar como una forma coercitiva para hacer cumplir el deber alimentario. Sin embargo, les pregunto, ¿consideramos realmente que el apremio corporal está siendo efectivo para el pago de la pensión alimentaria? ¿Qué pasa cuando el deudor alimentario ha sido responsable con el pago, ha sido puntual, ha sido un excelente padre de familia, pero por algún giro en su capacidad económica se ha visto afectada y ha disminuido, ha perdido su trabajo, sus ingresos son menores y por consiguiente no puede hacer frente al pago de la misma? Sabemos que esto no es un eximente de la obligación, del pago de la obligación alimentaria, sin embargo, el apremio corporal tampoco está siendo efectivo. En cuanto al estado de la cuestión sobre este tema, investigué diferentes bibliotecas, entre las cuales se encontraron diversas fuentes bibliográficas, pero por cuestión de tiempo decidí solamente implementar las 5 principales tesis que utilicé, las cuales son la pensión alimentaria, aspectos jurídicos procesales, visión social y alcances del proyecto de reforma de Juan Pablo Carpio Álvarez, apremio corporal en pensión alimentaria, solución o problema de Cindy Obando Carpio, obligación alimentaria, estudio jurídico social de la pensión alimentaria provisional de Adán Luis Carmona e incorporación de medidas alternativas para asegurar el pago de la pensión alimentaria en el ordenamiento jurídico costarricense de Mariela Granados García y Maritza Alfonso Valdés. Asimismo, se utilizaron artículos de periódico como La Nación, como crhoy.com, La Prensa Libre, Diario Extra, entre otros. En cuanto a la jurisprudencia del apremio corporal en materia alimentaria, es importante, bueno, lo hice del periodo 2013-2014, se encontraron aproximadamente 50 votos, pero por cuestiones de tiempo analicé solamente 3 para la presente exposición y son los que seguidamente les voy a explicar. En cuanto al voto 14081 del 2013, decidí traerlo a relucir porque se da una contraposición entre la justicia pronta y cumplida que muchas veces necesitan los obligados en pensión alimentaria frente a los recursos que los mismos interponen, y esto es otro de los problemas en que estos se ven sometidos. ¿Por qué? Porque su capacidad se ha visto reducida y llegan e interponen recursos a los juzgados, pero estos duran mucho en resolverlos. En este caso, el recurrente interpone un recurso por falta de competencia y por la pensión provisional y solamente se le resuelve la falta de competencia, lo que ocasiona que haya una amenaza a su libertad ambulatoria, que ese es el criterio de la sala, en donde le dice al juzgado de pensiones de Alajuela que ellos tienen que resolver de forma más expedita. ¿Por qué? Porque cuando se trata de materia alimentaria y mucho más cuando se ve involucrado el apremio corporal, hay una amenaza a la libertad de cada obligado alimentario. Esto es otro de los problemas que cuenta hoy día
la ley de pensiones alimentarias, que los juzgados de pensiones están colapsados, no resuelven a tiempo y hay mucho atraso en los mismos. En un sentido similar está el voto 13404 del 2013, en el cual el recurrente presenta un incidente de exoneración, lo presenta el 19 de noviembre del 2012, sin embargo, a septiembre del 2013 no se le ha resuelto el incidente e inclusive se encuentra premiado. Esto lo comparo muchas veces también con los incidentes de rebajo de pensión, que muchas veces los obligados alimentarios presentan el incidente de rebajo cuando su capacidad ha disminuido, pero tardan mucho en resolvérseles. Asimismo, me pareció muy importante traer este voto sobre el criterio de los magistrados, en donde dice: debe subrayarse que la privación de libertad, como es lógico, acarrea consecuencias laborales y sociales. El sujeto no puede laborar durante su detención y, consecuentemente, tampoco percibe un salario. Además, la desvinculación social y laboral que implica la detención disminuye sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Permitir que una orden de apremio corporal comprenda el periodo en que una persona estuvo privada de libertad sin contar con ingresos ni poseer bienes suficientes para hacer frente al pago de la obligación propicia un círculo vicioso en el que el acreedor alimentario no recibe alimentos y el deudor alimentario, al estar recluido, no puede salir a buscar trabajo para atender su obligación. Vemos cómo los magistrados aceptan el criterio de que la pensión alimentaria, de que el apremio corporal, al estar el deudor recluido en prisión, no genera ganancias, no genera ingresos, y esto se vuelve un círculo vicioso en donde el derecho al beneficiario no se le ve satisfecho. Asimismo, otros aspectos importantes en que afectan también a los obligados es en cuanto al aguinaldo y al salario escolar. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre y en el mes de enero estos tienen que hacer prácticamente 4 pagos de seguidas, los cuales comprenden la mensualidad de diciembre, el aguinaldo, la mensualidad de enero y el salario escolar. Es importante recordar que en la circular 159-08 emitida por el Consejo Superior del Poder Judicial se estableció que el salario escolar se aplica a todos los obligados alimentarios sin importar si los mismos reciben el beneficio o no, y además también en muchos casos se aplica el mismo monto de la pensión alimentaria. Entonces, tras de que el obligado alimentario ve afectada su capacidad económica, se ha visto afectada, tiene que hacer frente en estos meses a estos pagos. Como antes lo dije, no es un eximiente de la obligación alimentaria, sin embargo, aplicar apremio corporal tampoco la solución a la misma. Para ir finalizando, es importante también tener en cuenta que en este tipo de procesos intervienen 3 principales figuras, las cuales no se ven beneficiadas con la actual ley de pensiones alimentarias, el cual es el Estado, el beneficiario y el obligado alimentario. El Estado gasta aproximadamente 4.500.000 colones por cada deudor alimentario por el periodo máximo de 6 meses. Si hacemos una operación matemática y dividimos 4.500.000 colones entre 6, arroja un resultado de 750.000. Esto entre 30, que serían los días, son 25.000 colones. 25.000 colones está gastando el país por cada deudor alimentario cada día, y estos realmente no generan nada dentro de prisión. Asimismo, el hacinamiento carcelario que hay hoy día en las cárceles del país se refuerza con los privados de libertad por pensión alimentaria. Asimismo, también tenemos a lo que es el beneficiario, que como antes vimos en el criterio de los magistrados, se ve insatisfecho su derecho de percibir alimentos, no se le está cumpliendo, y cuando el obligado alimentario es el padre de ellos, hay una afectación a la relación paterno-filial. ¿Por qué? Porque el menor de edad no entiende de pensión, no entiende de leyes, no entiende que es una deuda y solamente piensa: ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no puedo compartir con él? Entonces hay una afectación a la relación paterno-filial entre el obligado y la persona menor de edad. Y en el caso del deudor alimentario, la actual ley de pensiones alimentarias no está dando herramientas eficaces para que el obligado pueda cumplir con la deuda alimentaria. Viene a aplicar solamente apremio corporal, que a la larga no es efectivo. Como antes vimos, hay un círculo vicioso en donde el obligado cumple con los 6 meses máximo que establece la ley, sale de prisión, pero vuelve a ingresar porque se encuentra frente al mismo problema.
Como recomendaciones, yo diría que a la actual ley de pensiones alimentarias hay que hacerle una reforma. ¿Por qué? Porque en su momento la misma pudo haber sido efectiva. Era una realidad social diferente. Actualmente vemos que la estabilidad económica del país está mal, hay mucho desempleo, la competencia laboral es muy alta. Entonces, con este dinero que gasta el Estado se pueden crear centros de trabajo en donde se le paguen a los obligados alimentarios y los mismos puedan hacer frente a la obligación que ellos tienen con sus hijos. Asimismo, se puede también crear lo que es el apremio corporal nocturno, que inclusive por el diputado Oscar López se presentó un proyecto de ley en donde se establece que los deudores de 6 de la mañana a 8 de la noche trabajen y de 8 de la noche a 6 de la mañana duerman en centros especializados. Entonces, la ley de pensiones alimentarias necesita tener una reforma, urge realmente que se tome cartas en el asunto. Muchas veces los jueces invocan el interés superior de la persona menor de edad, pero realmente este interés no se está viendo tutelado, no se está viendo satisfecho el derecho de ellos de percibir alimentos. El Estado está gastando mucho dinero sin conseguir soluciones y el obligado alimentario pasa mucho tiempo en la cárcel. Muchas gracias. María Fernanda, perdón. Aprovecho quizás dos temas que usted dejó entrevistos ahí, pero que no me quedan claros y del texto suyo tampoco me quedan claros. La propuesta suya en concreto de reforma, ¿por dónde iría? Porque en aquellos casos en donde el obligado ha sido responsable, porque no el motivo de la propuesta, es decir, si su propuesta es abrazar la propuesta del diputado López y hacer el centro nocturno, o si por el contrario su propuesta es suprimir la prisión preventiva, o si por el contrario reducirla, su propuesta concreta, ¿cuál de todas las opciones que hay es la que usted considera que es la idónea? Para mí, que el dinero en el que el Estado gasta, los 4.500.000 colones, se hagan centros de trabajo en donde a ellos se les pague y puedan cumplir con la obligación alimentaria y de tal manera satisfacer el derecho a alimentos que tiene el beneficiario. Y la otra suelta nada más, no sé si lo notó, hace 2 meses la sala cambió de criterio con respecto al tema específico de la pensión por materia de salario escolar, y la sala no está aceptando, digamos, está declarando con lugar algunos de los amparos de los habeas corpus que se presentan cuando la persona es empleado particular y no recibe salario. De hecho, yo he contado más de 14 votos solamente la semana pasada. Entonces, yo siento que esa parte quedó un poquito flaca en el trabajo, porque la sala sí está girando. Incluso si se muestra el giro, muestra, digamos, que el giro cambió, es que, por ejemplo, el magistrado Rueda ya no vota los temas esos porque sostiene que él tiene un pariente que está en esa misma condición. Entonces ya él se excusa en todas las votaciones por el mismo tema. Sí, disculpe que lo interrumpa, yo traté de tener acceso a los últimos votos, lo que pasa es que por cuestión de protección de datos no me los podían dar, tenían que hacer ahí cambio de datos. Yo fui a la sala, de hecho, no sé si lo conoce, conversé con un señor que se llama Fabio y él me dijo que por cuestión de protección de datos no me los podía dar y me los iba a mandar, pero no me los mandó. Gracias. Muchas gracias. Bien, María Fernanda, abundando un poquito en lo actual, ¿verdad? Me imagino que usted conoce un voto dictado por la Sala Constitucional en el mes de febrero, mediados de febrero me parece, donde la Sala declaró que los menores con obligación alimentaria no podían ser sujetos de apremio corporal. Conoce el voto, ¿verdad? ¿Cómo encajaría o cómo acoplaría usted esta idea en el conjunto de su presentación, de su memoria? Ok. Siendo que los menores no podrían ser apremiados corporalmente, por consiguiente la obligación le tocaría a los padres, en este caso a los abuelos del beneficiario. Entonces aplicaría esta misma propuesta, pero a ellos. Veamos, a ver si le entiendo. Los menores son
Los menores tienen responsabilidad civil patrimonial por las obligaciones que contraen, ¿verdad? Es decir, creo que es el artículo 1047 del Código Civil, el que establece que, ¿verdad?, los padres son responsables de las obligaciones por hechos ilícitos, por ejemplo, ¿verdad?, realizados por menores de 15 años que habiten en la casa. Bueno, tener un hijo extramatrimonial no es un hecho ilícito como tal, ni mucho menos, ¿verdad? Pero, ¿usted cómo plantea la responsabilidad de los padres respecto a la deuda alimentaria del hijo deudor, o lo plantea como la responsabilidad alimentaria de los abuelos respecto del nieto que han tenido gracias al trabajo de su hijo menor? ¿Cómo es eso? No me acabo de aclarar. Debido a que la Sala declaró inconstitucional que los padres menores de edad no podían ser apremiados, entonces aplicaría esto, pero a los abuelos del beneficiario, o sea, a los papás del papá que es menor de edad del niño. Por vía del Código de Familia, es decir, de aquel artículo del Código de Familia que establece el orden de obligación alimentaria. Interesante. Es que la noticia que salió en la Extra, creo que fue el 22 de febrero, decía: padres serán responsables del pago de la pensión alimentaria que no pague el menor que tenga esa obligación. Y a mí me dejó muy sorprendida la noticia presentada así, porque, ¿verdad?, jugaban ahí una serie de factores que no acababa yo de entender. O sea, que usted achaca que al no poder ser. ¿Y si el menor tuviera patrimonio? Pues por medio de los bienes del menor. Por medio. Porque la responsabilidad de los padres como tal sería, acaso, subsidiaria, pero ya no respecto a eso, sino los padres no tienen responsabilidad en eso. Está interesante. Es un tema complicado. De Atendiendo hecho, a diferentes valores que se quieren atender. es muy complejo. Yo considero que el apremio no es efectivo, pero para mí es en los casos en que los deudores han sido responsables. Considero que es una injusticia. ¿Por qué? Porque hay veces en donde los obligados son muy irresponsables y en esos casos no, porque sería una alcahuetería a los mismos. Sin embargo, hay casos en donde los padres realmente han sido responsables, pero por un giro en su capacidad no pueden hacer frente al pago de la pensión alimentaria. Además, aunque se han dado criterios que esto no es excusa, sin embargo, hay que considerar que también tienen gastos personales, que tienen familia que mantener, que tienen deudas. Es muchos factores los que intervienen en este tipo de materia. Muy bien, muchas gracias, María Fernanda. María Fernanda, coménteme, ¿de dónde nace el interés de estudiar este tema? ¿Le gusta el derecho de familia? ¿Cómo fue que surgió el interés de investigarlo? Porque normalmente uno investiga lo que le gusta, ¿verdad? Por programas de don Pedro Beirute en Canal 13, los martes. No los he vuelto a ver, pero me parece que eran los martes en que los veía y veía muchas ese tipo de quejas. Entonces me pareció un tema interesante, además de que últimamente ha tenido mucho auge este tipo de temas, en cuanto a que ya han habido manifestaciones, inclusive hay una fundación y todo de apoyo al hombre. Entonces me ha parecido un tema muy interesante. ¿Y le gusta más el derecho de familia que otras ramas del derecho? No, me gusta mucho también lo internacional. Sí. Ok. Bueno, me gusta el enfoque de su investigación porque no es estrictamente apegada al tema dogmático o inclusive jurisprudencial, sino que le da un enfoque de sociología jurídica. Y me parece adecuado en respecto a esto, que es una problemática bien sabida en el país, que afecta a muchas personas. Ahora, yo he venido escuchando este tema, digamos, de opciones al apremio corporal desde hace ya varios años, ¿verdad? En proyectos de ley. Por lo menos me acuerdo desde hace 7 años y desde antes, ¿verdad? Pero desde 7 años para atrás tal vez las iniciativas han sido como más aterrizadas en el hecho de la necesidad de cambiar.
y ahora usted comenta también la iniciativa del diputado López al respecto. Dentro de su investigación, ¿qué ha notado usted? Porque vi que también no solamente se centró en fuentes primarias de investigación como jurisprudencia o normativa, etcétera, sino fuentes terciarias como notas de prensa. Y eso muchas veces da un panorama muy enriquecedor. ¿Qué ha pasado? Digamos, ¿cuál ha sido el obstáculo, por así decirlo, parlamentario, político, de que no ha podido darse una reforma sustancial al tema del apremio, pese a que ya desde hace varios años se ha coincidido que es algo que debe reformarse? Considero que como muchos proyectos que están en la Asamblea Legislativa se quedan estancados. De hecho, no solamente se urge una reforma a la Ley de Pensiones Alimentarias, urge una reforma a muchísima más normativa. Lo que pasa es que lamentablemente los diputados parece que no les urge en ese sentido y no están dando la importancia. Comentaba sobre los artículos de periódico, entrevistas. En caso de una entrevista a los apremiados, los mismos decían que era como una cadena perpetua para ellos estar ahí, porque salían y volvían a ingresar, salían y volvían a ingresar y no tenían oportunidad de pagar la deuda a pesar de que ellos quisieran, porque no tenían ingresos, no generaban fuentes de ingresos. De ahí que considero que se deben de crear centros de trabajo con el dinero que el Estado invierte en ellos para que los mismos con esa remuneración puedan hacer frente al pago de la pensión, ya que también la oportunidad laboral que actualmente hay en el país es muy poca. Y a pesar de que el artículo 34, si mal no me equivoco, de la Ley de Pensiones Alimentarias, brinda la oportunidad de salir a buscar trabajo, es un mes, prácticamente 2, es imposible encontrar trabajo en ese plazo. Sí, muy claro eso, porque de hecho me acuerdo de un proyecto de ley hace como 7 años que planteaba que se destinaran recursos de asignaciones familiares de DESAF a través del Programa Nacional de Empleo, PRONAE, del Ministerio de Trabajo, para poder atender eso y bueno, justo eso, ¿verdad? Quedaron en proyectos de ley. ¿Sí? No, es un comentario al hilo de lo que están ustedes hablando. La pensión alimentaria, obligación. Yo a veces incluso hablo de que puede ser de derecho natural, ¿verdad? Aunque nadie sabe muy claro lo que es lo del derecho natural todavía. Pero es que creo que encaja en muchos casos, por las experiencias que yo he tenido, por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que me han contado. Es que a veces el problema lo generan los jueces, los jueces que imponen la pensión alimentaria. Ha habido casos dolorosísimos, y eran ciertos, y nadie dijo que no lo fueran, de pensiones alimentarias de 2 millones de colones al mes para atender los gastos de una sola hija menor, ¿verdad?, por parte de la mamá. Es decir, yo creo que ni el colegio más caro que pueda haber trilingüe, si lo hubiera en nuestro país, ¿verdad?, ni comprándose ropa en las boutiques más finas, ¿verdad?, de los moles, pues ¿cómo se soluciona un problema de una pensión alimentaria de 2 millones de colones? Y perdón que le interrumpa, lo que decía yo en el aguinaldo y el... A mí me la ponen y tengo que agarrar el avión, sí, antes de que me cierren la frontera y marcharme a otro sitio. Y era, con toda sinceridad. Y eran los aspectos que yo antes comentaba en el trabajo, cuando se ven enfrente al aguinaldo y el salario escolar. 2 millones, en diciembre tiene que pagar 4. 2, 4, y después 6, viene 8 enero. Millones. Ajá, 8 exacto. millones con las 4 cuotas que corresponden según la cuenta que ha hecho usted bien de diciembre y de enero. Vea usted, es un problema. Pero yo creo que la racionalidad del tema tendría que venir ya de origen en la imposición, en el quantum de la imposición de la pensión. Y luego ya la creación de la deuda y luego ya la exigibilidad, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Una preocupación suelta, y es comentario, no es crítica a su trabajo ni pregunta. Yo siento que desde el momento en el cual la actual ley en materia de pensiones parte de la premisa de que las personas que van a recibir el beneficio de la pensión deben quedar en las mismas condiciones que estaban cuando el grupo estaba unido, ya desde ahí tenemos un desfase ilógico en la razón. Me hago entender, digamos, por decir algo, si don Juan Alberto, por decir algo,
gana 1 millón de colones, se invierte el total de 1 millón de colones en su hogar, y el día de hoy se separa de su señora y sus hijos, no sé, digamos que son 2, por decir alguna cifra, y automáticamente de ese mismo 1 millón de colones ya tiene que mantenerse la familia de don Juan, que vive en una casa, más don Juan, que tiene que vivir en otra casa. Ya desde ahí la operación matemática no cierra, digamos, porque difícilmente alguien, incluso los datos económicos dicen que la mayoría de la gente en este país no guarda el 30 o el 40% de su salario libre, de forma tal que pueda mantener otro hogar tranquilo, digamos. Entonces ya desde el momento en el cual la ley parte de la premisa que hay que mantener a los beneficiarios alimentarios en la misma condición, sin afectación real, ya desde ahí el asunto se vuelve muy complejo. Humanamente creo que la matemática como ciencia exacta no falla, los números no van a alcanzar. Y sí, digamos, efectivamente uno de los problemas que plantea el profesor, que no deja de ser real, es cuando se enfrenta a la realidad, puede ser que los 2 millones de colones fueran el ingreso total que ese señor invertía en su hogar, cuando él vivía dentro del hogar. En el momento en que él salió fuera del hogar, él tuvo que pagar algún lugar donde vivir, él tiene que pagar algún lugar donde comer, él tiene que pagar a alguien que le lave la ropa, o tiene que de alguna forma agenciársela para lavársela, o tiene que agenciársela cómo se suple una serie de suministros básicos, y entonces todo ese te genera un desajuste económico que no cierra. Y cuidado, que se están cerrando las posibilidades de rehacer su vida. Claro, claro. De la posibilidad de atención de otra familia, ¿verdad? Claro. Y se está incumpliendo también lo que es el propio destino de la persona, que como decía dice la Constitución americana, tiene derecho a la felicidad. Sí, el tema es muy complejo, muy complejo. Gracias, don Juan, perdone, más bien. No, al contrario. Sí, María Fernanda, ¿usted hizo alguna visita donde están los privados de libertad por apremio corporal en materia de pensiones? No, sinceramente no. Sí, porque el enfoque de la investigación, como le comentaba, es mucho de sociología jurídica. Sería muy bueno para ampliar la investigación a posteriori que pueda hacer algunas visitas de campo, ¿verdad?, para poder enriquecer, digamos, las conclusiones, ¿verdad?, propiamente conversar con personas que están apremiadas, tal vez de un periodo de tiempo considerable, que le puedan dar un testimonio directo y así, digamos, completar la investigación, que me parece muy buena. Nada más a eso, tenía entendido que uno no puede entrar así nomás, entonces por eso es que no fui, pero sí tengo libre acceso a los centros de pensiones en la Sí, Reforma. probablemente tendría que tener una autorización de la facultad, ¿verdad? Claro, con el carnet del Colegio de Abogados después le va a ser más sencillo directamente, pero en todo caso, si quisiera hacerlo en algún momento, en facultad le podemos extender una autorización y incluso coordinar con el centro penitenciario, ¿verdad?, para que pueda hacer la visita.